Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. El día de hoy voy a compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo lo he titulado Una vida singular. Una vida singular, sí, porque a lo largo de estos pasajes bíblicos vamos a leer y vamos a encontrar unas situaciones tremendas por las que tuvo que pasar este héroe bíblico, José. Bien, y yo quisiera invitarles a que por favor tomen su Biblia en el capítulo 37, ¿ok? Vamos a leer en el versículo 2 y dice así: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera le saludaba. Miren, vamos a ir viendo aquellas fases o facetas por las que tuvo que atravesar José. José empieza su historia, digamos así, con un sentimiento bastante contrario al que normalmente un hermano tiene a otro hermano. El tener un hermano significa tener un compañero o una compañera, es una bendición. Pero aquí estamos observando que los hermanos de José empiezan a tener una relación desgastante, una relación bastante incómoda. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Que sus hermanos no cumplían y no hacían bien las cosas. Así lo vamos a decir. En cambio, José era un joven íntegro desde sus inicios, un joven que le gustaba hacer bien las cosas. Por eso cuando el papá le mandaba a que vea a sus hermanos, a verles, a visitar cuando estaban en las ovejas, cuidando, a ellos no les gustaba porque ellos no hacían bien su trabajo. En cambio, José sí lo hacía. Entonces ellos no lo veían bien a José. De todas maneras, era una situación que se estaba dando lamentablemente. Y bien, ¿qué podemos ver a continuación? Tenemos aquí que Dios le da sueños a José. Y entonces José entra en su fase de los sueños. Y dice aquí en el versículo 5 del capítulo 37, si me ayudan, dice: cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Tal cual. Entonces, claro, sus hermanos molestos, encima más, digamos así, encima más de ellos. ¿Crees de verdad? Esto está en el versículo 8. ¿De verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Miren, era una situación bastante incómoda, bastante incómoda. Sin embargo, esos eran los sueños que José tenía. Dios ya estaba poniendo sueños en José. Y Dios quería usar la vida de José de una manera singular. Como estoy segura, Dios quiere usar la vida de cada uno de ustedes. Y dice aquí en el versículo, que continúa en el versículo 9, dice: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. ¿Qué tal?
¿Cómo estaban esos hermanos? Incómodos. No querían saber nada de José. No les importaba que sea su hermano. Ya le habían dicho, ya era incómodo esto. Pero Dios le daba eso a José. Dios encontró mucha gracia, de verdad, profunda gracia para Dios. Pienso que Dios vio en José un corazón muy noble, un corazón sencillo, un corazón íntegro. Y es así, mis hermanos y hermanas, que debemos ponernos a pensar. ¿Cómo es el corazón de cada uno de nosotros para Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A quién estamos agradando? Es algo que nos debe hacer analizar y pensar. He estado analizando también de que ustedes saben, estamos en tiempos donde ya se están presentando candidatos, listas y algo que yo pienso y digo, Señor, danos hombres y mujeres con un espíritu recto. Danos hombres y mujeres que sepan gobernar este país con el temor a Dios. Es la única manera que vamos a surgir y tengo la fe, la esperanza que Dios va a permitir, ¿sí? Dios iba poniendo en la vida de José grandes sueños, grandes cosas, integridad, ¿sí? De José podemos aprender mucho. Y aunque muchos pueden decir, bueno, José era, no sé, era perfecto, a veces uno piensa que los héroes de la Biblia, los patriarcas, eran personas que no tenían errores, o a veces uno puede pensar así también de la gente de la iglesia, de los hijos de los pastores, de los líderes, no, son gente perfecta y no es así. Tenemos que recorrer algunas cosas y aprender. Lo que sí puedo asegurar, hermanos, es que lo que Dios quiere de todos nosotros, de ustedes, de nosotros, es que tengamos un corazón para Dios. De esa manera Dios puede hacer grandes cosas. De esa manera Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere poner sueños, Dios quiere poner un llamado. Entonces nosotros debemos preparar la tierra, disponer nuestro corazón. Si nosotros seguimos empeñados en nuestras ideas y nuestros pensamientos, las cosas no salen y Dios no cumple, no va a poder hacer nada, porque Dios, nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que sí necesita que nosotros demos el paso y tomemos esa decisión. Y bien, entonces vamos avanzando con esto. Quiero decirles que yo anoté aquí unas ideas que me parecen importantes. Cuando Dios te da un sueño, Él lo va a cumplir. A veces esto puede tomar tiempo, así le pasó a José, ¿sí? Pero no dejemos de hacer lo que a Dios le agrada. A su tiempo veremos alcanzados esos sueños, pero hay que trabajar en ello, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. Otra de las facetas que tuvo José fue que fue traicionado por sus hermanos. Qué triste, qué pena, ¿no? Entonces, acompáñenme, vamos a avanzar un poquito más aquí en el capítulo 37, en el versículo 12. Dice así: José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Jacob sabía por qué le mandaba a José, porque seguro él iba a contar todo lo que hacían sus hermanos, ¿no? De alguna manera José era los ojos de su padre Jacob. Entonces José, obediente, dijo: está bien. Pero quizás esta respuesta le iba a costar algo tremendo. Iba a, de alguna manera, dar un giro en su vida. Y aquí yo quisiera comentarles eso. A veces la inexperiencia o la equivocación, entre comillas, en medio de eso que un hijo de Dios, una hija de Dios pueda tener, Dios aún así está actuando. ¿Sí? No olvidemos eso. Dios tiene el control de todo. Y fue así que en medio de esta dura situación, José fue formado. ¿Sí?
Parecería que José comete un error, ¿verdad? Por decir sus sueños, por decirles a sus hermanos que las cosas como están haciendo, y contaba a su padre. Pero en medio de todo, Dios tenía planes con José. ¿Sí? Y miren lo que dice aquí. En el versículo 16 dice, estaba buscando, pregunta a un hombre dónde están sus hermanos, y sus hermanos le avanzan a ver y le dicen, ahí vienen, ahora sí les llegó la hora. Qué tremenda situación, ahora sí les llegó la hora. ¿Quién creyera? Los mismos de su casa le engañan, le traicionan. Y vamos avanzando. Aquí dice que lo cogieron, decía así, sus hermanos decían en el versículo 20, ahora sí que les llegó la hora, vamos a matarlo, echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Qué tremendo, ¿verdad? Uno de sus hermanos, Rubén, cuando escuchó, intentó librarlo de las garras de sus hermanos y les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, mejor arrójenlo en esa cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Bueno, en medio de todo, una lucecita de esperanza para que no terminen con la vida de José. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? En el versículo 23 dice, le arrancaron la túnica especial, esa túnica de mangas largas que le había dado su padre José, y lo echaron a José en una cisterna que estaba vacía y seca. Qué tremendo, qué golpe bajo, ¿no? Que ha de haber sentido José. Y luego dice en el versículo más adelante, en el versículo 27, dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo. Miren cómo ya se fraguaba otras ideas, mejor ya saquemos ventaja, como decimos popularmente, haciendo leña del árbol caído. Vendámoslo, dice, a los ismaelitas, al fin de cuentas, nuestro propio hermano. O sea, ya ni les importaba. Pero, ¿qué pasó ahí? Entonces ellos deciden venderlo, la venden por 20 monedas de plata. ¿Y a quién le vendieron? Vendieron ahí a los madianitas, ¿no? Entonces, miren, qué tremendo. Luego, ¿qué hicieron con la túnica? Si vemos en el versículo 31, enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Qué tremendo. Cómo pintaron el cuadro para decirle a su padre otra mentira más. Mentira tras mentira, mala actitud tras mala actitud. Pero José seguía con vida. José seguía cumpliendo un propósito. Quizá yo imagino que José se preguntaría a Dios, ¿de verdad estás conmigo? Porque lo que está pasando no es nada bonito, lo que me está pasando. Hazme saber si estás aquí. Quizás muchos de nosotros a veces nos hemos preguntado, Dios, he hecho todo, estoy haciendo lo que me mandas y no te veo, no te siento. Pero muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, en ese silencio, Dios sí está obrando. No piensen que no, Dios está obrando. Dios simplemente está puliendo esa piedra preciosa. Dios está quemando, ¿no? En ese alto fuego al oro, ¿sí? No pensemos que Dios nos ha dejado. En medio de Dios está con nosotros, como estuvo con José, ¿sí? Y bien, entonces, miren otra fase de José. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero José, ustedes se han preguntado, él sacaba fuerzas de alguna manera. José tenía una condición de resiliencia increíble. Increíble, porque en medio de todo él seguía. Claro, le dolía, estaba afligido, por supuesto, pero continuaba. Y ahora vamos a ver en una tercera etapa que yo le he denominado así, José es vendido a Potifar, capitán de la guardia. Entonces vamos, por favor, vamos al capítulo 39. Y aquí lo vamos a ver. Aquí, ¿qué pasa? Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo trasladaron allá lo vendieron a Potifar, ¿sí? Un egipcio que era funcionario del faraón.
y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Me gustaría, si usted tiene por ahí un marcador o si está con su celular, resalte capítulo 39, versículo 2. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Dios estaba con José, nunca le dejó, nunca. ¿Sí? Entonces, miren, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor, ¿sí?, nuestro Dios, estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José, versículo 4, se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¡Qué interesante! Yo pienso que ahí José ha de haber dicho, Dios mío, bueno, al fin ya te diste cuenta, ya me estás ayudando. Quizás pudo haber sido una reacción, pero Dios estaba con él, Dios dándole. Y estoy segura que muchos de nosotros a veces nos hemos sentido así, como que ya no hay fuerzas, como que quizás, pero Dios ahí está. Si miramos al cielo, si estamos respirando, si estamos viendo, estamos ahí con nuestros amados, nuestra familia, digamos, es algo especial que Dios nos da. Dios nos está diciendo que está con nosotros. A pesar de esas duras circunstancias, a pesar de tantas cosas que pueden estar atravesando en el aspecto familiar, quizás físico, ¿sí?, económico, aún espiritual, Dios está ahí. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca te ha dejado, mi amado hermano y hermana. ¿Sí? Y bien, aquí dice que entonces José fue de suma confianza frente a Potifar. ¿Sí? Miren, más abajo dice en el versículo 5, ¿verdad? Dice, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, o sea, Potifar, tanto en la casa como en el campo. ¡Qué tremendo, ¿no? Miren, la presencia de Dios trae bendición. Trae bendición porque todo lo que hacía José hacía bien. ¿Sí? Qué especial. Pero lamentablemente, por ahí tuvo que José atravesar otra prueba. Veamos cómo pasa José esta prueba para quienes no conocen la historia. Miren, en el capítulo 8, en el versículo 6, vamos desde el 6, ¿sí? Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Una confianza total. José, dice, tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, en el 7, versículo 7, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada. Integridad, ¿sí? Ahí hay integridad. Sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Él reconoce su identidad. Él era un hombre de confianza de Potifar. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José tenía presente siempre a Dios en todo lo que hacía. Esa es una característica que Dios nos invita a que tengamos los hijos de Dios. ¿Sí? Es una característica importante. En medio de la presión debemos actuar con integridad, pensando en que si aquellas cosas le agradan o no le agradan a Dios. ¿Sí? Oramos al Señor que levante hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes
con un corazón para Dios. Y quizás muchos de ustedes ahorita están atravesando situaciones, decisiones que deban tomar. Piensen, ¿será que eso le agrada a Dios? ¿La decisión que voy a tomar le agrada a Dios? Pues yo les voy a contar otras 2 fases más de José, que esas decisiones que tomó José trajeron excelentes resultados. No fue fácil, no fue fácil. Pero en realidad el bien vence al mal. Y aquí debe primar la voluntad de Dios. Y aquí dice entonces, qué lindo, ¿cómo dice José? ¿Cómo podría yo cometer tan maldad de pecar así contra Dios? Y bueno, la historia dice que la esposa de Potifar hizo un gran escándalo, le inculpó a José por algo que no había cometido. Y ahí José tuvo que ir a la cárcel. Qué tremenda, ¿no? Una vida singular, una vida que ya daba pasos de escalamiento y resulta que ahora la cárcel por actuar íntegramente. Pero él no estaba solo, porque hay cosas que nosotros no entendemos de cómo obra el Señor, pero son sin duda especiales. Y esta fase es una fase que José está en la cárcel. Y cuando nosotros vamos a leer estos versículos es increíble. Y vamos ahora entonces al versículo 20. Dice, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Qué hermoso, en medio de la situación difícil. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado cosas duras, quizás unos más duras que otros, pero en medio de Dios ha demostrado su amor, su misericordia, su fortaleza, su paz. No dejemos la mano del Señor. Perseveremos. Son tiempos difíciles, sí. Hemos sido golpeados de muchas maneras, sí. Pero lo más importante es tomar la mano de Dios. ¡Qué lindo! Miren como aquí dice. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de demostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, versículo 22, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. ¿Usted conoce algún preso, alguna persona privada de libertad que está a cargo de los presos? José tuvo ese encargo. Su comportamiento, por todo lo que él hacía, él ya tenía la gracia de Dios. La gente le veía diferente. Cuando una persona tiene la presencia de Dios, es vista diferente. Porque la presencia de Dios va con él, camina con él. ¿Sí? Y dice en el versículo 23 dice, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Tenía una plena confianza el guardia en José. Es una característica de hombres, en este caso José, pero cuando la gente confía, cuando una autoridad confía en alguien, en un hijo de Dios, es porque la gracia, la presencia de Dios está siendo reflejada, ¿sí? Y hay que continuar así, hay que continuar. Quizás puedan ser decisiones difíciles el mantenerse, pero es mejor hacer eso, a torcer el brazo. Primero pensamos en lo que a Dios le agrada, lo que Dios le gusta, ¿sí? Por eso la Biblia también dice que hagamos todo como para el Señor, pensando en Él. Quizás mucha gente puede estarse riendo, puede estar, ve cómo hace las cosas, pero eso no te pidieron hacer. Quizás en los estudios, eso no era necesario, en el trabajo, no, eso, ¿para qué? Pero lo que un hijo de Dios, una hija de Dios, lo hace para el Señor.
Y ahí pueden venir quizás esos momentos donde hay de desánimo. No, nuestro Dios está ahí presente, nos está viendo, les está viendo y hay que continuar. ¿Sí? Entonces, muy bien, avancemos. Cuando está en la cárcel, rápidamente recordemos qué pasó ahí. Había un copero y un panadero que tuvieron un sueño. ¿Y a quién le fueron a preguntar sobre ese sueño? A José. La gente, también otra característica que observa en un hijo y una hija de Dios es la sabiduría. Y José pudo interpretar el sueño. Claro, pudo interpretar. Y qué lindo lo que dice aquí en la palabra de Dios. José, eso me encanta porque él siempre está recordando que todo lo que él tiene, su don, su talento, todo es para Dios y por Dios. Y aquí ellos se acercan, estamos en el capítulo 40, en el versículo 8, dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Y aquí José dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? José siempre reconociendo al Señor. Dice, y bueno, le cuentan el sueño y finalmente él, con la bendición de Dios, obviamente, da una respuesta y una revelación del sueño certera, de la verdad. Y cuando ya aquí tenemos que el copero regresa allá a la presencia del faraón, José le dice, acuérdate de mí. Y quiero que nosotros recordemos que la frase que yo le puse al final para José es que después de todo, José llegó a ser el segundo en Egipto. Fue ahí cuando, recordemos, Faraón tuvo el sueño, ese sueño donde no comprendía de las vacas flacas y las vacas gordas, en el capítulo 41, ¿sí? En el versículo 8 dice, sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado ya el faraón con ese sueño y decía, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los sueños, pero nadie pudo interpretar. Y fue ahí donde el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora, me doy cuenta del grave error, ¿verdad?, que he cometido. Y ahí él va y le ve a José, pide por José. ¡Qué tremendo! José, pongámonos a pensar, después de todo lo que a él le tocó atravesar, ve esa luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque habla con Faraón y Faraón se queda sorprendido de lo que encuentra en José. Un hombre singular, un hombre con la presencia de Dios, un hombre diferente. Ni sus magos pudieron revelar lo que él tenía, solo José. Y bien, aquí esto es importante, mis hermanos, que nosotros pensemos. Quizás a lo largo de nuestra vida, quizás queremos que se lleven a cabo algunas cosas, proyectos, y quizás no los vemos concluirse. A veces ha sido difícil, pero la noche de hoy yo quiero decirte, confía. Haz las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrada. Pon tu corazón en Dios. Hemos visto brevemente, porque nos faltaría más tiempo, seguir analizando detalle a detalle de la vida de José. Pero en esta noche quiero que usted, mi hermano, mi hermana, se lleve en su corazón. Tenga un corazón para Dios. A pesar de las adversidades, Dios usa esas adversidades para formarnos y para cumplir algo que Él tiene para nosotros. Dios conoce sus sueños. Dios conoce los anhelos que usted tiene, anhelos laborales, anhelos físicos, anhelos familiares. Dios conoce. Pero lo único que Dios nos pide es que pongamos nuestra confianza en Él. Acuérdese de José. Una característica especial fue la resiliencia. A pesar de esa situación difícil, muchas personas, lamentablemente, que no tienen a Dios, se quedan en medio del camino. Prefieren ya no vivir. Pero un hijo de Dios toma la mano de Dios y se levanta y continúa y camina. Y qué lindo, José llegó a ser el segundo en Egipto. Quizás él ni lo pensó, pero sus sueños hablaban de ese cumplimiento, de lo que Dios tenía.
Y así Dios tiene grandes cosas. Dios conoce sus anhelos. Dios conoce lo que usted quiere. Confíe en Dios y complázcale al Señor. Ahorita tal vez usted no lo pueda ver, pero cuando usted pone confianza en Dios, es una persona íntegra, es una persona que toma decisiones pensando en lo que Dios le agrada, Dios le lleva al próximo nivel. Espero, mis hermanos, que esta palabra quede sembrada en su corazón. No están solos, no están solos. Dios está con ustedes. Dios quiere tener una relación más estrecha y personal con cada uno de ustedes. Dios quiere morar en su corazón, en su alma, en su mente, en su familia. Que sus hijos, que sus hijas, que los esposos, que las esposas anhelen más de Dios. Qué lindo sería que todos busquemos de Dios. Tendríamos definitivamente una sociedad, un mundo diferente. Pero hagamos nuestra parte, que haya muchos más Josés, que haya muchas más personas que lleguen al anhelo de Dios. Dios quiere bendecirnos. Para terminar, permítame orar, por favor, por este tiempo, para que Dios sea poniendo en nuestro corazón ese anhelo. Cierra sus ojitos, por favor. Papito Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por todo lo que tú nos has hablado a través de la vida de José. Esas fases, Señor. Sabemos que su vida no fue una vida fácil. Hubo traición, hubo un pozo, hubo un hueco, Señor. Hubo cárcel, Señor. Hubo difamación, Señor. Pero en medio de todo, tú supiste levantar la vida de José y ponerle muy alto, porque Él confió. Yo te pido, Señor, que nos des ese corazón íntegro que te ama, que piensa en ti para hacer las cosas, para tomar decisiones. Señor, llévanos hasta donde tú quieres. Tú eres el cumplidor de nuestros sueños. Tú eres el cumplidor de los sueños de mis hermanos y de mis hermanas. Y yo los bendigo esta noche de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.